quebrántalo, ablanda con tu amor mi corazón. Quiero un corazón puro. Teleantorcha, Luz para las Naciones, presenta su programa El Corazón del Pastor. Desde República Dominicana, con los pastores Reverendo Francisco de los Santos y Reverenda Janet Mariano, con una administración de la Palabra de Dios que bendecirá el corazón del pastor. Pastores también lloran como niños al momento en que nos falta una mano de amistad. El corazón del pastor. El corazón. Bendiga de manera muy especial en esta mañana. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que Él nos ha regalado. En el día de hoy usted está escuchando su programa El Corazón del Pastor. Vamos a permitir que el pastor Francisco de los Santos esté haciendo una oración para comenzar este maravilloso programa. Oh Dios soberano, gracias. Gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. En esta mañana, Señor, te invitamos a nuestro corazón que venga a cada pastor que va a escuchar este programa, sea bendecido con tu presencia. Dale paz y tranquilidad en el ministerio pastoral, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bueno, pastor, que estamos en esta mañana aquí. Y es que tenemos un tema maravilloso, como siempre, y estaremos hablando sobre un corazón podado por Dios. Un corazón podado por Dios. Ah, hermana Yana, ¿y qué es un corazón podado por Dios? Bueno, pues quédese ahí escuchando, que usted se dará cuenta de qué es un corazón podado por Dios y por qué Dios tiene que podar el corazón de hombres y mujeres que le sirven a Él. Pastor, ¿qué es el corazón? El corazón es un órgano central de la circulación, el cual tiene como función bombear la sangre a toda parte del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de corazón también estamos hablando del asiento, de las actitudes y de las emociones. El corazón es uno de los órganos más importantes. En nuestro cuerpo nosotros tenemos más de 50 órganos y el corazón es uno de los tantos tan importantes. Todos son importantes porque todos realizan una función específica. Mas, sin embargo, del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Del corazón salen las cosas positivas y las cosas negativas. Van a la mente y en la mente nosotros la orquestamos, en la mente nosotros la concretizamos, las analizamos y la hacemos. Entonces, cuando hablamos de podado, pastor, ¿qué podar? Porque estamos hablando de un corazón podado por Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de podar, nosotros estamos hablando de quitar, nosotros estamos hablando de limpiar, estamos hablando de cortar. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros podamos un árbol, pastor? Bueno, para que pueda verse más hermoso, para exhibirlo, para que pueda crecer con más salud. Cuando podamos un árbol lo estamos limpiando, quitándole la maleza y ese árbol comienza a crecer y comienza a echar fruto. Todos los árboles hay que podarlo, limpiarlo. Y eso hace Dios con el corazón del hombre también. Ahora nosotros estamos hablando de ese hombre del altar, que Dios le limpia el corazón y vamos a ver un personaje muy importante para nosotros. Ok, pastor. Entonces, el pastor nos dice que es necesario podar los árboles porque cuando nosotros lo podamos, esto pues nos pueden dar mucho mayor volumen en sus ramas, sus raíces son más fuertes, los frutos son más abundantes. Ahora bien, pastor, ¿por qué Dios tiene que podar el corazón de un hombre de Dios? Específicamente nosotros tenemos un personaje especial, específico en el día de hoy, y es que estaremos hablando sobre José. José, ¿quién era José, pastor? Bueno, vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, aquel jovencito que Dios comenzó a mostrarle sueños y a mostrarse a él, pero Josué necesitaba su corazón ser transformado y Dios tuvo que hacer muchas cosas con él. Y en este día vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, ese muchacho querido, amado por él, su padre, pero que necesitaba ser podado por Dios. Ok, qué bueno, pastor. Estaremos entonces hablando sobre José, pero
Oh, pastor, qué cosa extraña, porque siendo este jovencito de apenas 17 años, ¿por qué Dios tuvo que podar su corazón? ¿Por qué Dios tuvo que sacarlo de su tierra? ¿Por qué Dios tuvo que arrancarlo del seno de su familia? ¿Qué pasó ahí, pastor? Bueno, lo que pasa es que el propósito que Dios tenía con José era tan grande, era tan fuerte, que si se queda ahí con la familia, con sus hermanos negativos, no podía ese propósito llevarse a cabo. Entonces Dios tuvo que tratar con él, y como él estaba acostumbrado al cariño del papá, porque hay lugares que nos afectan en la vida espiritual, hay lugares que nos quitan el propósito de Dios, y a veces Dios tiene que sacarnos de ese lugar y llevarnos al lugar, sacarnos del confort y llevarnos al lugar que quiere procesarnos, para que estemos listos para nosotros servirle a los demás, porque nunca ha sido la voluntad de Dios que usted esté en un lugar para usted alimentarse, sino para que usted alimente a otra persona. Ok, pastor, entonces Dios saca a este muchacho del seno de su familia, Dios lo arranca de su entorno familiar, lo arranca, quizás lo saca del lugar de su tierra parentela, o sea, y Dios lo deja con la mano vacía. Ahora bien, pastor, ¿por qué Dios a veces permite o poda nuestro corazón? ¿Por qué en el caso específico de José? ¿Por qué Dios tuvo que podar ese corazoncito, que todavía era un corazón pequeño, quizás Tierno. tierno por la edad que él tenía? Yo entiendo, pastor, que Dios lo poda porque Dios tenía un propósito especial con él. Y donde él estaba, el propósito de Dios no se iba a concretizar. Es que Donde él José, estaba, el propósito de Dios no se iba a hacer realidad. Entonces Dios tiene que arrancarlo de su entorno familiar. Dios tiene que despojarlo del amor de su padre. El amor de su padre era un amor tan especial que sus hermanos en un momento determinado sintieron envidia, sintieron celo, sintieron que solamente el corazón del padre de José estaba inclinado hacia él. Entonces Dios tiene que sacarlo de su tierra natal, porque donde él estaba, ahí donde él estaba, Dios no podía, o sea, Dios siempre puede, pero Dios quería que fuera en otro lugar. Entonces Dios permite a veces en nuestras vidas circunstancias difíciles, adversas, circunstancias quizás extrañas, que nosotros los vemos como extraños, pero es porque Dios ve un poquito más allá. es que cuando Dios llama a un hombre al altar, lo primero que hace es que le vacía la mano. Y eso de vaciarle la mano, dejarlo con la mano vacía, eso conlleva quitarle cosas que son buenas para él. Porque ¿qué es lo mejor para un muchacho joven de 17 años que estar entre su familia, con sus hermanos, comer a la mesa con su familia? Y Dios tiene que sacarlo, arrancarlo de ahí para procesarlo y llevarlo al lugar que él quiere que tuviera José, que era un lugar de eminencia, que era un lugar de servicio, que era un lugar donde él iba a llevar la bendición a su familia. Ok, pastor. Entonces Dios tiene que dejarnos con las manos vacías a veces para que nosotros podamos entender que Él es el que tiene el control, que Él es el que sabe lo que nos conviene, que Él es el que sabe realmente lo que nosotros necesitamos, porque a veces nosotros creemos que necesitamos algo, pero Dios sabe que nosotros no lo estamos necesitando. Entonces Dios tiene que obrar quizás de manera rara, desconocida para nosotros, quizás hasta absurda. Dios tiene que obrar para que nosotros podamos ver que Él es el jefe, que Él es el que manda, que Él es el que puede hacer en nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Es que cuando Dios tiene un propósito y te da sueño, tiene que despegarte de alguna cosa buena para ti, como estar con tu familia, estar con tu padre, para llevarte a ese propósito original. Y Dios comienza a mostrarle a José sueños, pero esos sueños no le agradan a sus hermanos, porque eran unos sueños donde se veía superior a sus hermanos, pero era que Dios estaba en el propósito. Entonces Dios tiene que arrancarlo del cariño de papá y vaciarle la mano. Yo le digo, Dios a veces tiene que quitarnos cosas que para nosotros pensamos que son buenas para nosotros y no hacen daño en el propósito de Dios. Así es, pastor. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando Dios comienza a podar nuestras vidas? ¿En qué momento de nuestra vida nosotros nos damos cuenta que Dios comienza a podar nuestro corazón, pastor? Cuando comenzamos a ver que Dios nos está quitando cosas que para nosotros son importantes,
que para nosotros tienen estabilidad, por ejemplo, la familia, el hogar, el trabajo, cosas que el hombre necesita. Entonces Dios despega a José de sus hermanos y lo lleva a una casa a servir como esclavo. Y ahí estando como esclavo, él se acostumbró a estar en esa casa. Pero que Dios le quería entender a José que un esclavo no podía tener herencia y tenía que sacarlo de ahí, de esa casa, porque él se estaba acostumbrando. Y a veces nos acostumbramos a cosas que no son cosas que nosotros creemos que son buenas, pero no son lo que Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Ok, pastor. Cuando Dios comienza a quitar aquellas cosas que no nos permiten llegar al lugar y al propósito, a la promesa que Dios tiene para nosotros. De esa manera Dios comienza a podar nuestro corazón. Cuando Dios comienza a quitar aquellas cosas que no nos dejan llegar al propósito, que no nos permiten llegar al lugar que Dios tiene para nosotros, porque Dios para cada siervo, para cada mujer, para cada hombre de Dios, Dios tiene algo especial y quizás los planes que Él tiene para usted, pastor, no lo tiene para conmigo, no lo tiene para otros pastores, para otros siervos, para otros líderes. Entonces Dios comienza a podar el corazón de nosotros cuando Dios comienza a quitar aquellas cosas que nos alejan del propósito, que nos alejan de la promesa. Ahí Dios comienza a obrar, Dios comienza a hacer como Él quiere, porque a veces nuestro corazón está inclinado quizás a permanecer en un lugar, a estar cómodo, pero Dios a veces nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de cosas que nosotros entendemos que son para nosotros prioridad, y Dios tiene cosas mayores que darnos que lo que nosotros tenemos que darle a Dios. La única manera de nosotros entender la perfecta voluntad de Dios es relacionándonos con Él. Todos los siervos de Dios tuvieron que tener una relación personal con Él para que ellos puedan entender cuál es el propósito. Entonces a veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para ese hombre que está en el altar, esa mujer que está en el altar, y Dios comienza, primero nos invita a un encuentro con Él, a una relación personal con Él. José, aunque Dios le revelaba los sueños, le mostraba los sueños, José todavía no sabía qué era lo que Dios quería con él. Y en la casa de su padre no iba a echar para adelante, no iba a poder llevar el propósito de Dios con sus sueños. Entonces Dios comienza a quitarle cosas, a quitarle un poquito aquí, y duele cuando Dios nos quita cosas, eso duele. Cuando Dios comienza a quitarnos cosas que nosotros amamos, que nosotros queremos, como la familia, como el ambiente familiar, el ambiente laboral, el ambiente de preparación, y Dios nos quita eso para llevarnos al destino profético. Es la palabra de ahora, el destino profético, es el propósito diseñado originalmente por Dios para nosotros. Dios es el arquitecto de nuestra vida y Él sabe lo que nos conviene a nosotros, pastora. Mire, pastor, lo mismo pasa con los árboles. A veces nosotros pasamos por un lugar y vemos un árbol frondoso, un árbol bien grande, con ramas abundantes, y cuando pasamos nosotros vemos que han podado ese árbol, y nosotros decimos, pero ¿y por qué le quitaron esas ramas? ¿Por qué lo podaron? ¿Por qué lo pusieron tan pequeño? Ahora ya no me puede dar la sombra que quizás anteriormente me podía ofrecer. Eso mismo pasa con el corazón del pastor o con el corazón del siervo de Dios. A veces Dios tiene que podar nuestro corazón porque nosotros, desde el lugar donde estamos, nosotros no vamos a poder ver cumplido el propósito de Dios. Dios tiene que quitar cosas de nosotros para Él poner las cosas de Él, para Él poner las cosas que realmente Él quiere ver en nosotros. Y eso mismo fue lo que pasó con José. Dios tuvo que hacer de él quizás una nueva persona, porque donde él estaba con sus hermanos, con su padre, con la tiranía que había en ese hogar, porque en ese hogar había un desorden realmente. Bueno, había un desorden en el sentido de que el padre estaba muy inclinado a amar a ese jovencito. Y ellos veían la diferencia, pastor, porque los niños, los jóvenes, los adolescentes ven la diferencia. Y a veces ellos ven cuando el corazón del padre está más inclinado hacia un lado que hacia otro. Y entonces usted sabe que tiene que ser una balanza. Tiene 4 muchachos. Vamos a tratar de quizás de que ellos no vean que yo estoy tan inclinado hacia uno, porque cada hijo se gana lo que realmente el padre le puede ofrecer. Vamos a continuar, pastor. ¿Por qué Dios tuvo que sacar a José de la casa de Potifar? Luego que José, Dios permite
que él sea vendido a una campaña de ismaelista que iba pasando por ahí, pues Dios lo lleva a la casa de Potifar. Y allí Dios tiene que obrar, Dios tuvo que sacarlo de allí. Y nosotros decimos, bueno, pero si José era el segundo al mando, si José tenía tantas bendiciones allí, ¿por qué Dios tiene que sacarlo de la casa de Potifar? Ahora bien, ¿por qué Dios tiene que sacarlo? Porque un esclavo no podía heredar, un esclavo no podía tener posesión, un esclavo no podía llegar al lugar de la bendición. Entonces Dios tiene que sacarlo de ahí, aunque sea con una mentira, porque fue realmente una calumnia que esta mujer le levantó a José, y José tiene que ser procesado, ir a la cárcel, pasar un tiempo, sufrir, llorar, hermano, porque eso es el ministerio. A veces la gente ve muy lindo, como usted decía la semana pasada, usted ve muy lindo la corbata, usted ve muy lindo la chaqueta, usted ve el pastor que se ve rejuvenecido, ay, que la jipeta del pastor, que el vehículo del pastor, ay, que el pastor, que la familia del pastor, pero la gente no sabe qué hay detrás del telón, qué hay detrás de la cortina, qué hay detrás de ese traje, de ese hombre que se ve tan sereno, tan amable, tan querido. La gente no sabe realmente qué hay detrás de eso. Miren, el caso de José, allá en la casa de Potifar, es de esclavo. Y Dios nunca ha querido que su pueblo sea un esclavo de nada Así ni de es, nadie. pastor. Entonces en ese momento Dios tiene que permitir una tentación para que José salga corriendo de ahí, porque José, su corazón está siendo procesado. Porque es que Dios trabaja en el corazón del hombre. Y ese hombre que Dios va a poner en el altar, tiene que procesarlo, tiene que limpiarlo, tiene que podarlo. Y es un proceso fuerte, porque es un proceso de cortar cosas. Hay cosas que duelen. Entonces, cuando el hombre entiende que Dios lo llamó, no para que esté de segundo de nadie, no para que esté sirviéndole a otra persona, sino para servirle a su pueblo, a Dios y a su pueblo. Y José iba entendiendo, pero se acomodó ahí en la casa. Porque nosotros hay lugares que nos sentimos bien. La gente cuando tiene comida, cuando tiene casa, cuando está durmiendo, dice, yo estoy en mi confort. Y dice, yo no te quiero ahí. Y no es ahí que yo te quiero. Yo tengo algo mayor para ti. Y ahí no voy a poder llevar el propósito que yo tengo contigo. Entonces Dios viene y comienza a quitarle esa cosa buena que tiene tranquilidad emocional, espiritual, económica, pero es un esclavo. Amén, pastor. Nosotros estamos hablando de un corazón podado por Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que nos da, que nos ofrece un corazón podado o un árbol podado? Pero en este caso nosotros estamos hablando de un corazón. ¿Cuáles beneficios nos ofrece, nos da un corazón podado? Lo primero es que nosotros aprendemos a conocer a Dios, Que es lo más importante en la vida de cualquier ser humano, especialmente del hombre del altar, porque es terrible, una gente está predicando, hablando, sin saber de qué y de quién está hablando. Amén. Conocer ese Dios que se relaciona personalmente con uno, un Dios que es personal, un Dios que se le quiere revelar al pastor, no para que el pastor viva de sueño, ni de profecía, ni de que le cuenten, sino de que Dios mismo le revele la cosa, lo que está pasando en su congregación, lo que está pasando en su iglesia, Dios se lo revela, pero tiene que tener que conocer, tener conocimiento. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos? A través de una relación con Él y con su palabra. Hoy en día la gente no quiere leer la palabra, la gente no quiere estudiar la palabra, la gente quiere ir buscar un mensaje escrito de otra persona. El pastor tiene que tener una relación con Dios para cuando se pare en la iglesia, hable no lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios quiere darle al pueblo. Así es, pastor. Entonces, aprender a conocer a Dios es importante. Ahora bien, cuando Dios poda nuestro corazón, hay otro beneficio y es importante, y es que nosotros tiene más resistencia, tiene más fuerza para enfrentar las situaciones adversas, tiene más fuerza para enfrentar los problemas, las vicisitudes, los obstáculos, las cosas que se presentan, pastor, porque en el ministerio pastoral se presentan muchísimas situaciones que a veces nosotros ni siquiera queremos
queremos verla pasar porque nadie quiere envolverse, atravesar por situaciones difíciles y a veces nosotros tenemos que pasar. Entonces, cuando un corazón es podado, ese corazón tiene mucho más resistencia, ese corazón tiene fuerza, ese corazón tiene coraje para enfrentar cualquier situación adversa que se presente en la vida del pastor. Pastor, hoy hay una tendencia a las cosas rápidas, hay una tendencia a la velocidad. Y el ministerio pastoral no es un ministerio de velocidad, es un ministerio de resistencia. Y por eso usted ve que hay gente creciendo a vapor. Lo de Dios nunca ha sido a vapor. Lo de Dios siempre ha sido al paso, procesado. Entonces ahora hay iglesias que ya hay que en 3 meses, 4 meses crecieron. Una iglesia no crece de la noche a la mañana. Una iglesia tiene que ser formada. Una iglesia tiene que ser organizada. Porque Gloria reunir al gente, Señor. cualquiera reúne gente, cualquiera convoca a mucha gente, cualquiera puede llenar una asamblea de gente. Ahora, una iglesia no es tener mucha gente, porque hay personas que tienen mucha gente, pero no tienen una iglesia. No tienen una iglesia, tienen un club social. Pastor, vamos a continuar. Qué bueno. Y hay otra característica, hay otro beneficio de cuando Dios tiene que podar el corazón de un hombre de Dios. Y el tercero es crece en profundidad y altura. Sus raíces en Dios son más profundas y nada lo mueve. Gloria Aleluya. al Señor, aleluya. Qué bueno, pastor, que nosotros podemos crecer en profundidad. Y cuando nosotros crecemos en profundidad, es realmente cuando Dios comienza a matar a ese hombre. Y nos crucifica en el altar, en la cruz, ahí. Y nos crucifica de verdad, hermano. Y ya nosotros ya no nos debemos a nosotros, porque ya nosotros estamos para cumplir fielmente la voluntad del Señor. Eso es importante, crecer en profundidad, porque luego que crezca en profundidad va a crecer en altura. Así Pero es. antes de crecer en altura, de tener raíces profundas, cuando vengan esos ataques del enemigo, cuando vengan esos ataques financieros, económicos, cuando vengan esos ataques familiares, tiene tanta profundidad ese hombre que nada lo mueve. Y vienen los huracanes y vienen las tormentas, pero nada mueve a ese hombre del altar. El pastor no puede abandonar el altar por una calumnia, por cualquier cosa. El pastor tiene que tener resistencia en el altar. Todos los ataques, he pasado todos los ataques, pero estoy aquí en el altar. Nadie me mueve de este altar. En este altar me puso Dios y solamente Dios me mueve de ese altar. Hay gente que andan abandonando el ministerio por cualquier cosa, por cualquier oferta. Así es, pastor. Pastor, vamos a continuar porque, wow, está tremendo, pero vamos a continuar. Algo importante que usted hablaba de la altura. Pastor, cuando Dios nos exhibe en altura, hermano, Dios exhibe, nos pone en alto. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos leales a Él. Y cuando estamos listos para eso, porque no todo el mundo está preparado para tener las alturas, porque hay personas que si se ven en las alturas, lo que hace es que van a fracasar. Se trayan de allá. Bien, entonces Dios lo que quiere es primeramente prepararnos, que estemos listos para servir, listos para nosotros servir a los demás. Entonces antes de eso tenemos que echar raíces profundas. Ahora, ¿cómo yo echo raíces profundas en Dios? Primeramente con esa relación con Dios. El pastor debe ser un hombre de oración, un hombre de consagración, de dedicación, un hombre santo. Esta palabra santo en este tiempo hay que volverla al altar, que la gente entienda que tenemos que ser santos delante de Dios y delante del pueblo, vivir sin pecado. Nosotros no podemos estar jugando a la iglesia en pecar un poquito, en relajar con las cosas del cielo. Esto es para gente seria, el ministerio es para gente que sean serias, que sean responsables. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios responsable con nosotros. Amén, pastor, espérese. Vamos a dejarlo ahí porque necesitamos avanzar. Y el último beneficio es que da fruto abundante. Cuando nosotros hablamos de fruto abundante, es que las obras que Dios hace en nosotros se dejan ver. Esos frutos abundantes que hay en nosotros, esos frutos se dejan ver. Por ahí dicen que el árbol que no tiene fruto, nadie lo mira ni le tira piedra. Pero el árbol que tiene fruto, ese árbol todo el mundo lo mira, ese árbol todo el mundo lo codicia, todo el mundo quiere obtener su fruto. Entonces es importante, díganos brevemente ahí, Mire, brevemente, pastor. Ahora que hay una tendencia a la gente manifestar y quiere manifestar los dones,
y Dios quiere manifestar en la iglesia su fruto, el fruto del Espíritu. Esos frutos del Espíritu que nos llevan a una vida de serena, a una vida tranquila, a una vida suave. Y cuando la gente habla de suave, que Dios nos da suavidad en el ministerio, Dios te da estabilidad, tú estás seguro de lo que estás haciendo, tú sabes por qué está en este altar, ¿entiendes? Y ya cuando José comenzó ese proceso, que Dios lo sacó de la casa de Potifar y lo lleva a la cárcel, ahí comienza el proceso de preparación con Dios. Ahí es que él comienza a ver que Dios está trabajando en su corazón. Cuánta pregunta, cuánto tiempo para meditar, Muchas interrogantes. por qué yo estoy aquí. Ahí es que Dios comienza a mostrársele a él de veras, porque él comienza a ver el camino por donde Dios quiere que él comience a andar. Amén. Entonces él, en este proceso de la cárcel, ahí comenzó la verdadera preparación de José. Aleluya, qué bueno, pastor. Dios es maravilloso. Y vamos a continuar porque el tiempo avanza rapidísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta historia a la vida ministerial del pastor? Porque José tuvo que pasar procesos, pero esos procesos que José pasó, Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para trabajar en su corazón. Y de esa misma manera, a veces el pastor, Dios tiene que pasarlo por proceso muy fuerte, proceso difícil de asimilar, pero Dios te pasa por ahí porque realmente Dios está trabajando en tu corazón. Dios está haciendo algo maravilloso. Dios está trabajando de manera especial. Y el proceso no es para matarte, el proceso es para edificar tu vida. Ese proceso no te va a matar. Entonces ese proceso es importante que lo pasemos. Y a veces, como hablamos de la historia de José, la historia de José nos habla de lo que nosotros tenemos que pasar para llegar al lugar, al destino profético que Dios tiene para nosotros. Aleluya, qué bueno, pastor. ¿Qué es depender de la soberanía de Dios? Es esperar la perfecta voluntad de Dios y entender que Dios cumplirá su propósito por encima de nuestros planes. Esto es importante, entender que por encima de los planes de nosotros, Dios tiene planes mejores para nosotros. Dios tiene planes especiales y es importante entender la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios es la voluntad perfecta de Él. Y en la voluntad perfecta de Dios pasan cosas interesantes, cosas maravillosas, cosas que quizás nosotros como seres humanos no podemos entender. Pastor, vamos a seguir. Pues ya, ay, aleluya, qué bueno. La característica de un corazón podado por Dios. La primera es que está listo para la honra. Listo para la honra, listo para ser recibido, listo Así para es. entender, para recibir honra, porque no todo el mundo puede recibir honra, amén. Eso hay que preparar el corazón, listo para recibir esa honra. Y Dios lo que está haciendo es limpiándonos para recibirnos, para que estemos listos para la gran bendición de Dios, porque miren, no todo el mundo puede recibir bendiciones de Dios. Así es, pastor. Cuando nosotros estamos listos para ser honrados es porque nosotros tenemos un corazón maduro. Es porque ya nuestro corazón ya alcanzó la madurez necesaria para ser promovido, para ser honrado. Pastor, ¿qué me puede decir sobre la característica de un corazón maduro? Brevemente, pastor, porque ya un minuto, ya. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de que un corazón está maduro, ese corazón está preparado para cualquier cosa, pero aparte de eso, está preparado para confiar en que Dios es soberano. Así es. Y lo Déjelo que Dios ahí, hace, pastor. lo hace bien. Déjelo ahí, pastor, déjelo ahí, qué bueno. Miren, algo importante, mis amados que me están escuchando en este momento, y es que un corazón maduro aprende a olvidar el pasado para vivir el presente. Así es. Aprende a olvidar el pasado, porque hay gente que vive del pasado. Ayer, 15 años atrás, yo predicaba, 15 años atrás yo hacía, yo viraba, yo tornaba. Es importante nosotros dejar atrás el pasado para nosotros vivir el presente, porque en el presente que Dios te quiere bendecir. Ya lo que Dios hizo contigo, ya lo que Dios hizo contigo quedó en el pasado, quedó en el ayer. Dios quiere comenzar a trabajar hoy. Tiene un corazón perdonador, el que tiene un corazón maduro, el que tiene un corazón podado por Dios, y está dispuesto a bendecir a los suyos, que fue lo que hizo José. Sí, olvidó el pasado, él olvidó lo que le hicieron sus hermanos. Él no estaba con raíz de amargura ni resentimiento, porque cuánta gente amargar en el altar pensando lo que me hizo fulano hace 15 años. José olvidó todo eso y él entendió
que lo que los hermanos le hicieron no fueron sus hermanos, era que Dios tenía un propósito con él. Cuando estamos maduros, entendemos que lo que nos pasó, que el que se nos fue de al lado, que el que nos hizo daño, que el que habló de nosotros, no lo hizo porque él quiso, fue Dios para probar y organizar nuestro corazón y que aprendamos a tener un corazón perdonador. Amén, esto es importante. Guau, pastor, el tiempo aquí pasa rapidísimo. Ya estamos para terminar. En el día de hoy estuvimos hablando de un corazón podado por Dios. Y ojalá que Dios pode nuestro corazón, porque cuando Dios poda nuestro corazón pasan cosas interesantes y maravillosas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvimos aquí, su hermano Francisco de los Santos y Janet Mariano. Dios Será bendiga. hasta la próxima. Paz, Bendiciones. paz. Radio Alma Cristiana te ofrece la hora. Son las 10 de la mañana.